Sí, qué curioso, a veces el Google Meet cuando uno graba hace eso. No sé por qué, la verdad. Bien. Entonces, por ahí me pusieron Luis André, he, she, it, you, I, we, and they. ¿Están de acuerdo los demás? ¿Creen que le falta algo? A ver, vamos a ver, ¿qué me dicen los demás? O bueno, si no se acuerdan también, sin miedo al éxito, chicos. Pónganlo nomás, no me acuerdo bien, me acuerdo uno o dos, ¿no? Para yo saber cómo vamos. Ya, a ver. Entonces, otra pregunta que tengo para ustedes es, ¿cuáles son los verbos to be? Vimos 3. ¿Cuáles son los que vimos? A ver, are, is, am. Bien, bien, Regina. Muy bien. Claro, son 3, ¿no? I am, he, she, it, is, y you, we, they, are. Correcto. Luego, vimos también lo que son los possessive adjectives. Y les dije que los possessive adjectives están directamente relacionados con los subject pronouns, ¿no? Incluso son parecidos. ¿Cuáles son los possessive adjectives que vimos? O los que recuerdan, ¿no? A ver, mine y yours es otro tipo de palabra, que la vamos a ver hoy día también. Ya, el mine no es, quiten el mine. Ajá, mine. Mine es otro tipo de palabra. Care, his, our, their. Bien, no se olviden del its. No se olviden del its. Pero bien, muy bien. ¿Qué más? Vimos también present simple. ¿Qué vimos en present simple? ¿Cuáles son los auxiliares que necesitamos en el present simple? Do and does. Did, eso lo vamos a ver después. Did es el auxiliary verb, sí, pero pasado. ¿Sí? Lo vamos a utilizar para expresar en pasado. Bien, do and does. Bien, con qué subject pronouns utilizamos el do y con qué subject pronoun utilizamos el does? A ver, eso es básico, básico. Eso es medular. They, we, I, you, con do. Correcto. Correcto. Y con does utilizamos el she, he e it. Muy bien. Recordemos que en el present simple, cuando utilizamos los auxiliares, lo vamos a utilizar para hacer oraciones negativas e interrogativas. ¿Sí? Y en estas oraciones, el verbo no va a cambiar de forma, es decir, va a mantener su forma básica. Mientras que cuando vamos a hablar de oraciones en present simple, en afirmativo, cuando utilizamos I, you, we, they, el verbo no va a cambiar. Pero si lo utilizamos en tercera persona, ahí sí mi verbo va a cambiar, sea agregándole S o ES según corresponda. Bien, esto es importante que lo practiquen para que quede bien claro y así responder de la mejor manera en las prácticas, en los exámenes. Bien, entonces con esta refrescada que hemos dado, voy a pasar a compartirles las diapositivas. Antes de mostrar el tema en sí, quiero hacerles unas preguntas que voy a agradecer que me las respondan en el chat. Acá va la primera. Can you sing? Can you sing? Yes, I can or no, I can't.
A ver, yes I can, yes I can. Good. Interesante. Que ya tenemos un coro ya de 4, un cuarteto, ¿no? Bien, yes I can. Bien. In my case, yes, yes I can también. Bueno, al menos nadie se ha quejado. Bien. Siguiente. Can you play the piano? Yes, I can, dice Regina. Interesting. No, I can't. Yes, I can, Elena. Nice. No, I can't. No, I do not. Ok, en este caso, para respuestas cortas, cuando es de can you, en este caso, can you play the piano, la respuesta corta sería no, I can't. Si yo te preguntara, do you play the piano, que también es una pregunta de yes or no, ahí sí recién estaría más acorde tu respuesta, no, I don't, ¿no? Más completa. Bueno, for me, I can't play the piano either, ¿no? Un tiempo llevé unas clasecitas, pero ya me olvidé. Another one, can you climb? It can be a mountain, it can be a tree, for example, or a wall, ¿no? Un muro, una montaña, un árbol. Yes, I can. No, I can, dicen por ahí. No, I can't. Ok. Ni montaña, ni árboles, nada. O palestra. Han hecho palestra, creo que se llama, que es como una montaña, obviamente artificial, con esas piedritas hacia afuera, ¿no? Sí, una vez en mi vida lo intenté y es muy difícil, en especial si uno está subido de peso. Ok, thank you. And the last one, can you ride a bike? Yes, I can. Yes, I can. Nice. Muy bien. A ver, si les dijera respecto a un carro, ¿cómo digo manejar un auto? Do you know? Drive, ¿no? Es ride a bike, ride a motorcycle, ride a horse, por ejemplo, ¿no? Un caballo. And drive a car. A ver, I can drive a car. Excellent. Can you drive a car? No, yes, I can. No, I can't. Okay. Good. Yes, I can. Good. Well, I can't drive a car. Está interesante, ¿no? Entonces los que saben manejar carro llevan a los que no tienen bicicleta. Y los demás en bicicleta nomás, junto conmigo. Bien, chicos, muchas gracias por sus respuestas. Entonces, este es el preámbulo. Teacher, Sorry? Teacher, I have a question. Ok, dime. Teacher, what is the difference between can or may? Can. ¿Y qué más? Solo hay un... May. A ver si estoy entendiendo bien. Estas palabritas can and may. Lo voy a escribir. Yo escuché made. May. Ok. A ver, can, que justo es el tema que vamos a ver ahorita, dicho sea de paso, se va a utilizar, a ver, rapidito para
tener claro la diferencia. Can es para hablar de habilidades o para hablar si alguien tiene permiso para algo. May también se puede utilizar para eso, pero la palabra may, que es un modal verb, se puede utilizar para hablar de posibilidades, ¿sí? Y para contextos más formales. Sí, por ejemplo, si tú quieres hablar de una habilidad, tú no vas a decir, I may ride a bike, porque se interpretaría como podría, ajá, como bien ha puesto Luis, ¿no? Podría hacerlo, no implica tanto habilidad, sino implica una habilidad con cierta posibilidad, o también para hacer referencia a un futuro no tan lejano. Mientras que can sí implica o tienes la habilidad o no tienes la habilidad. Esos son sus usos. O si tienes permiso para hacer algo, ¿no? Te permiten hacer algo. Pero en el transcurso de las clases también vamos a ver justo esa palabra, may, might, que también van casi juntas. ¿Se pudo entender un poco la diferencia? El can es de yo puedo, ¿no? Yo Ajá. puedo, podría. Uh-huh. Claro, yo puedo. Claro. Can es yo puedo, tal cual. Bien. Entonces, pero es una buena pregunta y es una pregunta que surge cuando vamos viendo más estas palabritas, ¿no? Y los modal verbs, porque este can y can se les dice modal verbs. I can do it, of course. Ok, you're welcome, Elena. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Can y can't. Uso principal is used to show abilities in the present. ¿Sí? Se dice in the present porque también hay su palabra para expresar habilidades en el pasado, que es could, que ya veremos después. Entonces, para mostrar habilidades o la falta de habilidades también. Por ejemplo, I can't drive a car. Veamos. They can dance salsa. She can swim well. She can speak English, but she can't speak German. Entonces, hablamos de habilidades, bien sean habilidades que hemos adquirido, que hemos aprendido, o habilidades innatas, ¿sí? Veamos aquí la estructura. They can understand complex equations. She can't jump rope, ¿no? Saltar la cuerda. Entonces, acá hemos puesto de forma afirmativa y negativa. Veamos, ¿cómo empezamos, no? The subject, que es una estructura muy similar a las anteriores que hemos visto. La palabrita can, the verb in base form, and the complement. Igual acá, ¿no? In negative form, the subject, can't, the verb in base form, and complement. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Cuando utilizamos el can or can't, acá no va a ser necesario preocuparnos del subject pronoun, ¿no? Cualquiera que utilicemos, vamos a poder usar sin problemas can or can't. Y el verbo, como bien dice acá en la estructura, va a ser en su forma básica. No tiene ningún tipo de variación. Y cosa que seguimos en el present simple. ¿Qué más? Podemos usar can to ask for permission or when you ask for something, ¿no? Cuando quieres pedir permiso o cuando solicitas algo. Por ejemplo, can I answer the phone? Y la respuesta es corta, ¿no? Yes, you can or no, you can't. Can I borrow your pen, please? Yes, you can, no, you can't. Igual, como pueden ver, ¿no? Iniciamos acá con can, hay un cambio de posición, luego el subject, luego el verbo en su forma básica y el complemento. ¿Sí? Y acá podemos verlo en estos ejemplos también. Ahora, vamos a ver estas tres expresiones que a veces pueden causar confusión, ¿no? Cannot junto, cannot separate or can't, ¿no?
son parecidas, pero hay cierta diferencia. Veamos. Tenemos can't, la contracción de cannot. Como pueden ver, es cannot junto. ¿Cuándo lo utilizamos? In everyday writing and in speaking. For example, she can't believe what's happening right now. Veamos acá. Ahora sí tenemos cannot junto. ¿Cuándo lo utilizamos? Formal writing. For example, I cannot wait until next year to apply again. Entonces, estos, la número 1 y la número 2, son iguales en significado, ¿sí? Completamente iguales. Ya depende cómo lo querramos escribir o en qué contexto lo estemos escribiendo. Si es de modo con contracción, es para aspectos informales, ¿sí? Bien sea escrito o hablado. Y cannot junto, formal, pero significan lo mismo. La confusión viene aquí. Si lo vemos así, can, not, separado. ¿Por qué viene la confusión? Porque el que todavía no lo sabe piensa que significa lo mismo que las número 1 y 2, pero no es lo mismo. Veamos. Written as separate is when the word can happens to precede some other phrase that happens to start with not. Entonces, ¿qué nos dice? Se escribe de modo separado cuando la palabra can't precede a una frase que inicia con la palabra not. ¿Sí? Veamos. You can not only study nursery, but also study biology. Entonces, ¿qué te dice, no? Puedes no solo estudiar guardería, sino también biología. Entonces, acá no es que esté diciendo que no puede o que no tenga el permiso de algo, sino todo lo contrario. Le está diciendo que sí puede. Entonces, lo importante acá es que no hay que confundir que este cannot por separado significa lo mismo que la número 1 y la número 2. ¿Te refieres a este de aquí, Harold? ¿Can't? Ah, ok. Can't es la contracción de esta palabrita, cannot. Pero démonos cuenta que cannot está junto. Entonces es su contracción, nada más. Y lo vamos a utilizar para el inglés informal, bien sea escrito o bien sea hablado. Pero significan, la 1 y 2 significan exactamente lo mismo. Lo que no va a ser lo mismo es la número 3. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta. Si lo vemos separado, es porque quiere expresar otra cosa. You're welcome. ¿Quedó claro la diferencia, chicos? Perfecto. Yes. Good. Very good. Entonces, con esta explicación vamos a pasar a practicar un poquito y les voy a agradecer. Respondan en el chat. A ver. You during the test. Vamos a ver. Good. You can't cheat during the test, ¿no? Hacer trampa. 2. She, many languages. She's very smart. Muy bien, veo que hasta ahora todos van coincidiendo con la respuesta. Good, letter C. 3. They say that the little boy fast. He's smart. Can read. Claro, can read.
Bien, claro, la letter B no podría ser porque está esta palabrita to, ¿no? Y cuando usamos can, no hay ningún conector. El can va juntito al verbo. Number 4, the sink. I have to use some baking soda. Baking soda, bicarbonato de sodio, ¿no? Unclog es destapar, desatorar. A ver. Luego por ahí letter B, no, letter C, luego por ahí letter B. A ver, vamos a ver. Vean acá el signo de admiración. The sink. I have to use some baking soda. La respuesta en este caso, letter C, ¿no? No puedo destapar, desatorarlo, ¿no? Open no podría ser porque tiene otro significado, ¿sí? Open lo utilizamos para otras cosas. 5. I solve math equations easily. It's a piece of cake. A ver, Luis dice letter A. Claro, letter A, piece of cake, ¿no? Acá que diríamos papayita, ¿no? 6. He come with us to the party. He's invited to. Letter A. Good. 7. Mary dive. She's not good at scuba diving. ¿No? Scuba diving, buceo. Good. I eat now. I have a terrible stomachache. Claro, I can't eat now, ¿no? No es que no tenga la habilidad o no tenga el permiso, ¿no? Solo que hay algo que le impide hacer esa acción, ¿no? A ver, una de examen de admisión 2014-2. A ver, si ustedes estuvieran o hubieran dado el examen, ¿cuál habrían marcado? A ver, por ahí dicen la E. A ver, ¿qué me dicen los demás? La B me dicen por ahí. Veo que van coincidiendo con la letra B. La D me dicen por ahí. Uy, uy, ahí. Pelea de opciones. Vamos a ver. Veo coinciden con la D. Vamos a ver. Letter B. Esa es la opción correcta. ¿Por qué? La pregunta es, can their daughter pay by credit card? Daughter means hija. ¿Ok? ¿Puede su hija pagar con tarjeta de crédito? Entonces, ¿de quién es el sujeto? ¿Quién es el sujeto ahí? ¿No? Su hija, la hija, singular, ¿no? Femenino. Por eso, la respuesta sería no, she can't.
Ahí como que ese there puede confundir un poquito, ¿no? A ver, aquí. Tenemos esta imagen de este niño, his name is Oliver, and there is a cat, ¿no? Y hay una relación de pertenencia. ¿Cómo expresaríamos qué oración está correctamente escrita? A ver, me dicen letter A. Claro. Letter A. Bien, entonces veo que tienen la noción. Y justo eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? ¿Cómo vamos a utilizar el possessive con apóstrofe and letter S? ¿No? La semana pasada vimos otro modo de expresar posesión, ¿no? Con los possessive adjectives. Pero también este es otro modo de poder expresarlo, ¿sí? Sí, algo posesivo, así como la ardillita de la era del hielo. A ver. Vamos a ver. Para indicar posesión. Primera regla. Put the apostrophe if something belongs to two or more people. Don't write apostrophe and S. Entonces, lo que me va diciendo acá es que si la palabra está en plural, no se le debe agregar el apóstrofe y la S, solamente el apóstrofe. Pero, ¿qué forma debe tener esta palabra, ¿no? El sustantivo en este caso. Veamos. Her cousin's flat is nice. Como pueden ver, acá solamente le han agregado el apóstrofe. ¿Por qué? Porque la palabra cousin tiene una S para formar el plural, ¿no? Cousin, singular, cousins, plural. Como ya le agregué la S, solamente va con el apóstrofe. Por ejemplo, aquí, the students' classroom is dirty. Entonces, students está en plural, le agregué la S, por eso solamente va el apóstrofe. Pero también hay otras maneras de expresar el plural. Veamos. Put apostrophe and S if the plural noun is irregular. For example, the men's restroom is clean. Miss, ¿qué es los sustantivos irregulares? En todo lo que vayamos a decir que es irregular es porque no sigue la regla establecida. Sí, hay verbos irregulares, que ya de ahí lo vamos a ver, y también hay sustantivos irregulares. En este caso, es un sustantivo plural irregular. ¿Qué quiere decir? Que no le vamos a agregar la S para formar plural, sino que la palabra cambia significativamente. Por ejemplo, men es el singular, o mejor dicho, men es el singular, el plural, perdón, de man. Similar acá, decimos woman, singular, women, plural. ¿Qué más? Child. Child es singular. ¿Cómo es en plural, chicos? Children. ¿Cómo? Children. Claro, children. Ujú. Claro, tenemos child, children. ¿Qué más? Tenemos tooth. ¿Cómo sería tooth en singular? En plural, perdón. Tooth es singular. ¿Cómo sería en plural? ¿Alguien tiene alguna idea? Bien, Luis. Teeth, ¿no? Similares con la palabrita food. No, food, plural. ¿Cómo sería? Ese es irregular también. Como es irregular, ahí no le vamos a agregar la S. Exacto, ahí sería feet. Y ahí con otras palabritas, ¿no? Person singular, people plural. Wolf singular, wolves plural, ¿no? Esas son las palabras irregulares, no siguen la regla. Por lo que vamos a necesitar, cuando estamos aprendiendo a utilizarlas, irlas memorizando. Profesora, Dime. ¿qué significa tooth? Tooth. El tooth. Tooth, diente, en singular. Diente. Ya, gracias.
Ok. Entonces, recuerden, cuando sea un plural que no utiliza una S, ahí sí va a ir una S, una apóstrofe y una S. Siguiente. Add apostrophe and S to the second name when you have two names. ¿No? Entonces, si tenemos dos nombres dentro de la oración o más y queremos expresar una relación de pertenencia, el apóstrofe y la S va a ir en el último nombre de la oración. Por ejemplo, he's Alex and Vanessa's son. ¿No? Él es el hijo de Alex y Vanessa. Don't use apostrophe and S after things. ¿No? Cuando queremos expresar cierta relación de pertenencia respecto a cosas, ya no vamos a utilizar el apóstrofe y la S, sino vamos a utilizar la preposición of. For example, what color is the roof of the lab? ¿No? ¿De qué color es el techo del laboratorio? Si decimos esta expresión no significa que haya pertenencia, o sea, posesión, sino damos a entender de que el techo es parte de esa construcción, es parte del laboratorio. Ahí sí utilizamos of. Y use apostrophe and S after organizations. ¿No? Después de hablar de organizaciones, vamos a utilizar apóstrofe y la S. For example, it's the NASA's discovery, ¿no? Porque la NASA no es el edificio, no ahí donde trabajan, donde los mandan a la luna las personas y todo eso, sino es un conjunto de personas que forman esa organización. Luego, add apostrophe and S after names ending in S, ¿ok? For example, Jesus' jacket is made of leather. ¿No? La casaca de Jesús está hecha de cuero. Entonces, como pueden ver, esta S que aparece acá no significa que haya más de un Jesús, ¿no? Sino que es parte de su nombre. Bien. Entonces ahora vamos a practicar un poco. A ver cómo nos va. Bien. Number one, choose the correct sentence. ¿Qué oración es la que respeta las reglas que acabamos de ver? ¿Cuál es la opción correcta? A ver, por ahí me dicen letter D. A ver qué me dicen los demás. Me dicen por ahí la A. Nuevamente la D. Por ahí veo una D. Uy, otra vez. Pelea, pelea. A ver, ¿qué más? A ver, veo que alguien va por la letra B. Y va ganando la B. Vamos a ver. Muy bien. Letter B. The cover of the book is amazing. Letter A no podría ser porque estamos expresando relación de pertenencia, pero con una persona. Hay una persona y hay un objeto. Por lo tanto, deberíamos utilizar apóstrofe y la S. A ver, let's go to Frank's flat. Ahí estaría mal porque el apóstrofe no está en la posición correcta. This is Carlos' house. Tampoco estaría correcto porque le faltaría la S, ¿no? Porque el nombre es Carlos. Bien, what about number two? It is, she loves animals. Muy bien, letter A. En más, cat. Correcto.
3. One of the most interesting paradox is. Me dice letter C, Elena. Veo que Profesora, sí. el que se le ponga el S después de la persona, también se puede con objetos. Por ejemplo, tu computadora. La computadora de Emma sería Emma's Computer, algo así. Yes, Emma's computer. Ajá. Apóstrofe y la S. Ah, ok, también. Cualquier objeto puede ser, ¿no? O sea, si hay una relación de pertenencia y bien sea con una persona y un objeto, vamos a utilizar el apóstrofe y la S. Pero si hablamos de relación de pertenencia entre dos objetos, ahí es cuando utilizamos el of. Ese es Ok, ok. ese es el detalle. Gracias. Ok. A ver, entonces me dicen letter C, correcto, ¿no? La paradoja del gato de Schrödingers. A ver, number 4. Let's observe some. I really like astronomy. Por ahí me dicen la A, por ahí veo una C. Vamos a ver. Bien, letter A, ¿no? Images of the telescope, porque habla de relación de pertenencia, por así decirlo, de dos objetos. Bien. Aquí se deja un link para que puedan ir practicando. Si nos da el tiempo, vamos a poder practicar uno de estos. O sea, ¿Sí? SS también se puede reemplazar por los posesivos, o no. A ver, Ajá, por sí. ejemplo, esta de acá. Sí, pero, a ver, ¿cómo te digo? Reemplazar en sí, no tanto. ¿Se puede expresar la relación de posesión de otro modo? Sí, pero que en esta misma oración puedas reemplazarlo por un possessive adjective, no lo creo, a menos que diga, no sé, this is her cat. She loves animals. She loves animals. Pero cabe Orcat, resaltar, perdón, sería Orcat, ¿no? our cat. Ajá, Overcat. Si tomamos de la número 2, no podría ser our cat, porque estaría diciendo es nuestro gato. Yo me estaría incluyendo también en la posesión. Ah, Que- cierto, cierto. Ajá. Entonces ya estaría expresando otra cosa. ¿Sí? Hay algunas que sí se puede reemplazar, pero la palabra exacta no es reemplazar, sino expresar de otro modo la idea. Eso sí se puede hacer hasta cierto punto, ¿no? Hay que tener cuidado de no cambiar mucho el significado. A ver, entonces, vamos a ver una pregunta más. De admisión, 2018. A ver, chicos, entonces, ¿qué hubieran marcado ustedes si hubieran dado el examen de admisión en el 2018? A ver, vean. Me dicen letter A. Ojo, seguimos con el tema de expresar posesión con apóstrofe y S. O solo el apóstrofe o solo la S. Ahí es lo que tienen que ver. A ver, ¿alguien más? ¿Qué me dice? Letter C, por ahí dicen letter D. Ay, ay, otra vez.
Por ahí dicen, sí, is impossible. Es imposible que sea esa respuesta y sí, es cierto. A ver, vamos a ver la respuesta, chicos. Exacto, letter D. Porque parents lo está expresando en plural. ¿Y qué nos dice la regla? Que cuando estemos expresando una palabra que utiliza la S para formar el plural, solamente agregamos el apóstrofe. La E no podría ser porque precisamente falta el apóstrofe. Claro, y la C no podría ser porque igualmente, ¿no? La regla nos dice que solamente el apóstrofe cuando utilizamos la S para el plural. Y esto y de a poco hay que ir practicando para que ya vaya quedando y después ya uno por inercia lo puede utilizar correctamente. Bien, aquí les muestro esta oración. Yesterday I bought a beautiful small new pink French plastic hairbrush. Entonces mi pregunta es, ¿qué tipo de palabras son estas palabritas resaltadas? Excepto la palabra hair. ¿Qué tipo de palabras son? Adjetivos, bien, adjectives. Ajá, y los adjetivos es algo que cuando nos empiezan a enseñar inglés, a veces puede haber ciertas confusiones con el orden, ¿no? Justo eso vamos a ver un poquito. Muy bien, veamos. Entonces, ¿para qué nos sirven los adjetivos? To describe people, things, and events. ¿Qué más? They don't change in plural. Entonces, los adjetivos básicamente describen a los sustantivos. ¿Sí? Van a describir a los sustantivos y ellos no van a cambiar en plural, ¿no? Se hace esa aclaración porque en español nosotros sí vamos a ponerle plural al sustantivo o y mejor dicho, y el adjetivo, ¿no? Por ejemplo, celulares caros, ¿no? Casas bonitas, casas grandes, mientras que en inglés no, solamente el sustantivo es lo que va a llevar el plural. Ahora, posición del adjetivo. Puede ir antes del sustantivo. Por ejemplo, he has tasty cookies. She has a beautiful hat. Those are black sneakers. Entonces, como pueden ver, está antes del sustantivo. Y vean esta oración de aquí, ¿no? Para recordar un poco de la semana pasada, que vimos los artículos indefinidos, ¿no? A y an. Y se dijo que va con a o an si empieza en sonido de consonante, si es que es a o an con sonido de vocal. Vean acá que inicia con un adjetivo. Entonces, en ese caso, si va a haber un adjetivo, también se cumple esta regla, ¿no? Si empieza con consonante es con a, y si empieza con vocal es an. Sea el sustantivo solito, o si le antecede un adjetivo, va a aplicar esta normita, ¿sí? A ver, entonces, también se puede utilizar después del sustantivo. Veamos. Tom is Chinese. My puppy is cute. Her shoes are new. Entonces, puede utilizarse después del sustantivo, pero necesita un conector. En este caso, el conector es el verbo to be. ¿Sí? Entonces, ambos son posibles. A ver, cuando nosotros utilizamos adjetivos, en inglés pueden aparecer un adjetivo, dos, tres, y en pocas ocasiones 4, 5, 7, 8, ¿sí? Pero si es que existen, hay cierto orden que hay que seguir. Pero es un orden estandarizado, ¿no? No es una regla rígida. Les hago hincapié en esto porque si ustedes buscan en otras fuentes sobre esto, van a encontrar algo similar, pero con algunas variaciones en el orden. Pero esto es lo más estándar, ¿sí? ¿Con cuál va a empezar? Opinion, luego size, ¿no? El tamaño, age, shape, la forma, luego expresamos el color, the origin, ¿no? O sea, de qué país, de dónde viene. Usualmente se pone la nacionalidad, the material, ¿no? Madera, plástico, oro, hierro, lo que sea. Y el propósito,
¿no? ¿Para qué me sirve, no? También se va a expresar. Y luego sería el sustantivo. Y aquí han hecho incluso una mnemotecnia, ¿no? Osage, dot, compt, ¿no? Para poder acordarnos con cuál podemos empezar, ¿no? Opinion, beautiful, ugly, comfortable, fashionable, etcétera. ¿Sí? Entonces, este es el orden que hay que tener en cuenta si queremos expresar ciertas oraciones con adjetivos. For example, a wonderful old Italian clock, ¿no? Opinion, age, and origin. A big square blue box, ¿no? Size, shape, and color. A disgusting pink plastic ornament. Opinion, the color and the material. And some slim new French trousers, ¿no? The size, the age, and origin. Entonces, si no está una palabra, va a estar la otra, ¿no? Entonces, ahí, pero siempre manteniendo ese orden, ¿sí? A ver, entonces, antes de practicar, ¿está claro lo de los adjetivos? ¿Alguna consulta? Porque lo del orden de a poco no, se va a ir aprendiendo, ¿no? Es ir practicando y acostumbrándonos a ese orden. Bien. ¿Sí? Quería preguntar sobre los adjetivos de la parte. ¿Algunos no se cambian o cómo? Ah, Algunos siguen la estructura de después del al que le va a decir. ¿El ¿cómo? adjetivo es después en algunos casos o O no? sea, ¿te refieres si no cambia el orden, la posición de los adjetivos? Ajá, así como en el español. Ah, ya. En algunos, ¿no? Me Claro, pregunto. claro, como les digo, esta mnemotecnia que les estoy mostrando es el orden estándar. No hay un modelo rígido. Si yo les digo, chicos, este es el que van a ver en todos los casos, estaría dándoles mala información. ¿Por qué? Porque hay en otras fuentes que a veces hacen algunas variaciones en el orden. Por ejemplo, usualmente empiezan con opinion, ¿sí? Lo más estándar es que empiezan con opinion. Luego, tamaño. Pero hay veces que primero dicen la forma y luego dicen la edad, ¿no? O sea, o la antigüedad que tienen. Pero lo estándar es que empiecen con opinion y luego de estas tres, que acá es donde usualmente he visto que hay cambios, luego usan el color, el origen y el material. Lo más estándar es que cuando expresamos los adjetivos, el material es lo que está más cercano al sustantivo. Y luego va avanzando, va avanzando. Entonces, ¿va a haber algunos cambios? En algunos casos van a verlos, sí, va a haber. Pero siempre recuerden el estándar, ¿sí? De qué es lo que se deben guiar. Si un ejemplo, si alguien dice, a ver, voy a agarrar un ejemplo de acá. Ya, si alguien dice a blue square big box, ahí sí ya definitivamente está mal, ¿no? Porque está que rompe demasiado con la regla. ¿Sí? Eso es lo que hay que Claro. tener en cuenta. Bien, entonces vamos a practicar un poquito, chicos, con estas oraciones, ¿no? I bought a skirt. Recuerda, silk es tela, significa seda, perdón. Vean con qué palabra empieza, el orden. ¿Cuál sería la expresión correcta, el orden correcto de los adjetivos? A ver, Eric por ahí dice la B, tal vez. Bien. ¿Qué me dicen los demás? Por ejemplo, yo cuando voy a hacer este tipo de ejercicios digo, a ver, ¿en qué termina el adjetivo, ¿no? ¿Cuál es el último que ha puesto? Debería ser material. Si no es material, ya debe estar el origen, pienso.
Y después pienso acá, a ver, acá adelante. Adelante, primero debe ir la opinión. A ver, ¿cuál empieza con la opinión? A ver, me dicen la B. Por ahí una A quizá. Vamos a ver. Claro, sería letter B. Muy bien. ¿Por qué? Fashionable, opinión. Long, tamaño. Black, el color. Silk, el material. Cumple. 2. He loves your boots. ¿Cuál creen que sería? El orden es muy parecido a la primera pregunta. Me dicen letter C también. Veo que ¿Brown coincide. qué es, profe? Significa. Brown es el color, marrón en Ah, este color. caso. Ujú. Letter C, vamos a ver. Letter C, muy bien. Bien, muy bien. Number 3, this is an watch. Profesora, disculpe, leather, ¿qué significa? Leather, Ajá. cuero. Ah, cuero, sí. Gracias. Ujú. Ok. Number 3, ¿cuál sería? This is an watch. A ver, me dicen letter D. Ujú. Vamos a ver. Correcto. Expensive. Twist, el origen. Gold, the material. Watch. Good. A ver, aquí sí van a tener que escribir en el chat el orden correcto de los adjetivos. ¿Cuál es el orden correcto? Look at that coat, ¿no? Coat, saco. Nice red woolen, nice red woolen. Ahí veo dos que han coincidido. Ok, veo que... Ujú. Vamos a ver. Nice red woolen, ¿no? Woolen de algodón. Muy bien. A ver, vamos, chicos, chicas. ¿Cuál sería aquí? Can I borrow your book, please? Ujú. Bien. Interesting. Old English book. Correcto. Number 6. I want to travel to city. Ujú.
Bien. Ajá, a beautiful old Spanish city. Muy bien. Ahora vamos a ver este tema que es, viene del present también, pero es otra manera de expresar el presente, ¿no? El present progressive. Antes de pasar al tema, ¿tienen alguna idea para qué se utiliza básicamente el present progressive o present continuous? ¿Cuándo lo utilizamos? ¿Para qué? Uno de sus usos sí es para expresar ciertas situaciones a futuro. Bien. ¿Qué más? Porque hay una función que es la primerita. Antes que te digan que sirve para futuro, te dicen, no, sirve para esto también. Pero está muy bueno tu aporte. Alguien dile. Continuaremos. Claro, present continuous, claro, no hay que tratar de traducirlo muy literal, ¿sí? No es como que es un presente continuo, así, tal cual, ¿no? Presente continuo. Entonces, vamos a ver. Antes de pasar a los usos, vamos a ver la gramática primero. Veamos. Vean cómo se está expresando nuestras oraciones, ¿no? They are studying at CEPRE Uni. Como bien dijo Luis André, utilizamos el ing en los verbos. She is chatting on the internet. Entonces, como pueden ver en el present progressive, vamos a utilizar el verbo to be en presente y vamos a utilizar el verbo, pero agregándole el ing form. Y bien podemos también utilizar el verbo to be con la contracción, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta el contexto en el que lo utilicemos, si es formal o informal. Ahora, vamos a ver la estructura gramatical. Veamos. Empezamos con el subject pronoun, luego con el verbo to be. Acá sí tenemos que tener en cuenta cuál es el subject pronoun para decidir el verbo to be correcto. Y el verbo va a estar en ing form y nuestro complemento, ¿sí? Que no debe faltar. She is playing baseball at the moment. We are playing baseball at the moment. For example, you are studying system engineer at uni. I'm doing some chores. No chores, quehaceres. My parents are driving a new car. Luego, la estructura negativa. Nuevamente, ¿no? Empezamos con el subject, luego el verbo to be en forma negativa, el verbo en ing form y el complemento. Por ejemplo, my friend Vicky isn't going to the movies now. Her cousins aren't trying Korean food. He isn't watching Squid Game. ¿No? Entonces, nuevamente, ¿no? Mi verbo to be en forma negativa y está acorde con el subject pronoun. Y las contracciones, ¿no? Que ya las conocemos. Ahora, question form. Empezamos, ¿no? Verbo to be nuevamente. Y nuevamente vemos ese cambio de posición, ¿no? Verbo to be, luego el subject y el verbo en ing form. Como pueden ver, en el present continuous siempre el verbo va a estar con la forma de ing. ¿Sí? Siempre, siempre. Affirmative, negative or question form. Past, acá vemos. For example, are you cheating on the exam? What are you doing right now? Is the cat chasing the mouse? ¿No? Chase es perseguir. Is the cat chasing the mouse? Y las respuestas cortas, ¿no? Yes, it is. Or no, it isn't. Como pueden ver, la respuesta corta es igualita como si estuviéramos utilizando el verbo to be como lo conocimos la semana pasada. ¿Sí? Ahí los vemos. Ahora,
Si bien les digo que el verbo siempre va a estar con el ing form, hay ciertas reglitas que hay que tener en cuenta antes de agregar el ing form, ¿sí? Para no agregarlo de modo indiscriminado. Veamos. La mayoría de los verbos se les va a agregar el ing, ¿sí? Por ejemplo, holding, reading, drinking, etc. Pero veamos acá. Si los verbos terminan en e, hay que quitar esa e y agregar el ing form. Por ejemplo, ¿no? Take, taking, live, living, write, writing, etc. Si los verbos terminan en X, en Y y en W, solamente vamos a agregarle el ing. Por ejemplo, enjoy, enjoying, study, studying. No hay ningún cambio, solo le agregamos. Palabra que termine con W, so, que es serruchar, ¿no? So, sewing. O serruchar, aserrar. Ahora, los verbos que terminan en consonante, vocal, consonante. Oh, se puso más grande mi diapositiva. A ver. Listo, ya está. A ver. Los verbos que terminan en consonante, vocal, consonante, la última sílaba, y la última sílaba es tónica, se va a duplicar la última consonante y agregamos el ing. Por ejemplo, swim, swimming, run, running, put, putting. Acá no hay mucho problema porque esta es una sola sílaba y por lo tanto es tónica. Pero vean acá, ¿no? La palabra happen. Si bien tiene consonante, vocal, consonante, acá ya no le vamos a duplicar la última consonante. ¿Por qué? Porque la última sílaba no es tónica. Entonces, tiene que ser tónica y ser consonante, vocal, consonante. Si no cumple con eso, no vamos a duplicar. Por eso acá solamente es happening. Luego, los verbos que terminen en IE, vamos a cambiar la IE por Y y luego vamos a agregar el ing form, ¿sí? Por ejemplo, die, dying, lie, lying. ¿Ok? Esto sí hay que tener en cuenta. Ahora, como les pregunté, ¿no? ¿Cuándo utilizamos y cómo vamos a utilizar el present continuous? Veamos. Para acciones que suceden al momento de hablar. Ese es el primerito uso que te van a decir es ese, ¿no? Para acciones que suceden al momento de hablar. Por ejemplo, Peter is reading a book now. Por ejemplo, si alguien de ustedes los buscan a su casa, pero ahorita ustedes están en clase, ¿no? Entonces, no sé, su mamá, su papá, su hermano van a decir, he is studying right now, ¿no? Al momento que esa persona dice, paralelamente, ustedes están haciendo esta acción. ¿Qué más? For fixed plans in the near future, como bien mencionó Alejandro. Por ejemplo, we are going to Tumbes on Saturday. ¿Ok? Entonces, el present continuous podemos expresar acciones a futuro, pero que estén fijas, que hayan sido bien organizadas. Y usualmente hay como que una prueba que permite asegurar eso. Por ejemplo, lo utilizamos bastante para hablar de viajes, ¿no? We are going to Madrid next week. ¿Por qué? Porque tenemos el boleto, porque ya organizamos, ya es algo decidido. For temporary actions, for example, I'm working in Rome this month. Entonces, es temporal. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque dice this month, ¿no? Es algo que se está desarrollando en ese corto tiempo. Si quisiéramos decir que es una acción a más largo plazo, ya no podremos utilizar el ing, sino que fácilmente podríamos utilizar el present simple, ¿no? Si fuera una acción a largo plazo, ¿no? I work in Rome. Siguiente, ¿no? Actions happening around the moment of speaking, ¿no? Acciones que suceden alrededor, ¿no? Al momento de hablar. Acciones a largo plazo. Por ejemplo, my friend is making lunch. O también otro ejemplo es adaptado también al día a día.
es, supongamos, ¿no? Que ustedes estén estudiando en un instituto de idiomas, estén estudiando francés, ¿no? Y el francés mínimo dura 2 años, si mal no recuerdo. Entonces, pero ustedes estudian de lunes a viernes, pero un día sábado alguien les pregunta a ustedes, what do you do? No, perdón, what are you doing? ¿No? ¿Qué estás haciendo? Pero se refiere a qué estás haciendo, a qué te dedicas, cosas así. Y ustedes pueden decir, I'm studying French, ¿no? Estoy estudiando francés. Pero no es que en ese momento lo estén haciendo, sino que es una acción que es parte de su presente, ¿no? Que está en desarrollo. Lo mismo para el colegio, la universidad, ese tipo de acciones largas. Luego, trends, tendencias, ¿no? More and more people are using their smartphones to listen to music. ¿Sí? Tendencia, ¿por qué? Porque es una acción que no se detiene, ¿no? Sigue en continuo desarrollo y actividad. Siguiente, ¿no? Repeated actions which are irritating to the speaker, with always, constantly, or forever. Entonces, para acciones repetidas que son irritantes al hablante, ¿no? Y se suele utilizar estos adverbios, ¿no? Always, constantly, or forever. For example, Andrew is always coming late. ¿No? Andrew siempre está llegando tarde. Entonces, estos son los usos básicos de el present continuous. Y también tengamos en cuenta esto, ¿no? Que hay algunas palabras que nos ayudan a darnos cuenta con más facilidad y rapidez que es el present continuous. Por ejemplo, now, at the moment, look and listen, ¿no? Estas dos últimas palabras, look and listen, es para captar más rápidamente la atención de la persona a la que te estás dirigiendo, ¿sí? Veamos estos ejemplos. I'm playing Resident Evil right now, ¿no? Right now es más enfático que now, ¿no? Porque right now es ahora mismo. My mother is cooking a delicious dinner at the moment. Many students are studying at home now. Entonces estas palabras cuando las veamos, ahí sí, con más confianza vamos a poder decir, ah, ya, esto es present continuous. Bien, antes de ponernos a practicar, ¿todo está claro hasta aquí, chicos y chicas? Y a ver, Alejandro me dice que sí. A ver, los demás, ¿todo está claro? ¿Todo bien? Perfecto. All good. No puedo evitar sonreír cuando dicen all good. O sea, está bien dicho, pero suena gracioso. Bien, entonces, chicos, vamos a practicar. A ver. Okay, number 1. Someone at the door. I will open it. ¿Cuál sería la opción correcta, chicos? A ver, Regina dice letter C. Por ahí letter A, letter C. Otra vez, pelea de respuestas. A ver, vamos a ver la respuesta. Claro, it's letter C. ¿Por qué? Porque someone es singular. Someone significa alguien. ¿Sí, chicos? Por eso, nada más. Bien. Number 2. The sun. En plural, ¿cómo sería? Bueno, yo utilizaría there are people o people are knocking the door.
Algunos. Some podría ser. Some. Ahí sí no habría problema. Ok. Me dicen letter B. Vamos a ver. Muy bien. Letter B, ¿no? The sun is shining and the birds are singing. What a nice day, ¿no? Una persona está inspirada, la persona. Está enamorada, tal vez. Bien. Number 3. You, enough healthy food. You'll get sick. ¿Cuál podría ser? Me dice letter B. You enough healthy food, you'll get sick. Sick significa enfermo, por si acaso, o enfermar. En este caso, get sick, enfermarse. Me dice letter A. Correcto, letter A, ¿no? No estás comiendo healthy food, por lo tanto, you'll get sick. ¿Podría ser la B y la C? Sí podría ser, gramaticalmente hablando. Pero no tendría mucho sentido con el contexto. No, sick es enfermarse en general. Number 4. Choose the correct answer to the question. The question is, what is he talking about? ¿Cuál sería? ¿Cómo responderían, no? Si un amigo les pregunta a ustedes, what is he talking about? ¿Cómo responderían ustedes de esas 3 opciones? ¿Cuál es la que tiene más sentido? A ver, me dicen la A, la C. A ver qué me dicen los demás. La C por ahí. Say es decir. ¿Sí? Say es decir. Si dice saying, él está diciendo. Es lo que estás diciendo. Vamos a ver la respuesta. I don't understand. ¿Por qué? Es la única que tiene sentido lógico, ¿no? What is he talking about? I don't understand, ¿no? Si dices he's saying, como que queda incompleta la respuesta. ¿Sí? Acá, estas preguntas pueden ser un poco tricky. 5. Hurry up. We for you. A ver, me dicen letter A, Regina también. Bien, veo que coincide con la letra A. Let's see. Yes, we are waiting for you. Good. 6. Choose the correct question. Sara, ¿qué es hurry? ¿Qué significa hurry up? Hurry up. Hurry up. Apresúrate. Ah, ok, gracias. Ok, number 6. Acá
van a ver esta expresión. She's calling her friend now. Escojan qué pregunta hacen que les dé esta respuesta. ¿Cuál sería la pregunta? How is she calling or what is she doing? Letter B, excellent. Letter B. 7. Choose the correct sentence. A ver, me dice letter B. Correcto. Letter B. Muy bien. Listen, they're screaming. And 8. Is she paying her bills? Letter A. ¿Qué dicen los demás? Bien. Letter A. Muy bien. Ahora, algo que hay que tener en cuenta, que ahorita les voy a mostrar, pero antes vamos a ver una pregunta más de examen de admisión 2014-2. Vean esta pregunta larga, ¿no? Her courageous brother's children doing some nice homework? Creo que a partir de la práctica número de la siguiente semana, creo. A partir de la semana 6, si mal no recuerdo, salvo que den una nueva indicación. Pero otras veces ha sido así. Terminamos semana 5 o 6 y ahí venía la práctica desde la semana 1. O sea, podía ir cualquier tema, ¿no? Desde la semana 1 a la 6. A ver, dice letter D. Por ahí letter B, luego otra letter D. A ver, acá, como les digo, ¿no? Lo importante en estas preguntas que a veces pueden ser confusas es encontrar el sujeto, de quién están preguntando, de quién están hablando. And the answer is... Ajá, correcto, letter D, ¿no? Are her courageous brother's children doing some nice homework? No, they aren't. Bien. Ahora, cuando vemos temas respecto a present continuous y sabemos que a los verbos le agregamos el ing, no todos los verbos van a ir con el ing form. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. A estos verbos que no le agregamos el ing form, se les llama stative verbs. Veamos. They describe a state rather than an action. They aren't usually used in the present continuous form. Entonces, como acá bien lo dice, ¿no? Ellos expresan un estado más que una acción. O sea, una acción que implique actividad, movimiento, incluso así sea una actividad mental, también es un verbo que implica dinamismo, que implica acción. Por ejemplo, think, read, write, sleep, eat, etc. Los stative verbs o verbos de estado, ¿no? Verbos estáticos también se les dice, implican, por ejemplo, opiniones, emociones, utilizar nuestros sentidos. Esos son los stative verbs. Acá les muestro un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un state verb es la palabra believe. I believe that recycling is important, ¿no? Al decir I believe, está diciendo su opinión. ¿Sí? Es algo intrínseco, algo que no implica una actividad. Es una manera de pensar. Otro, hear.
¿no? I hear you better now. The call audio is fixed, ¿no? Escuchar. Y ahorita en esta siguiente diapositiva vamos a ver la diferencia. Esta imagen, ¿no? Action verb, ¿no? Los verbos que implican acción versus los verbos que implican un estado. Por ejemplo, acá con el verbo hear, acá está. Hear. She hears people laughing. Miren acá, listen to. Acá ya no utilizan hear. She is listening to music. ¿Cuál es la diferencia si con las dos utilizamos nuestros oídos, verdad? Hear es utilizar la capacidad que tenemos de escuchar, ¿no? Por ejemplo, ustedes ahorita están haciendo su clase, están escuchándome, pero si alguien empieza, no sé, el vecino empieza a martillar algo, ustedes van a escucharlo también, pero no es que le estén prestando atención, sino que tienen la capacidad de escucharlo. ¿Sí? Ahí utilizamos hear. Pero cuando utilizamos la palabra listen to, esto significa que la persona escucha, pero prestando atención, concentrándose en algo específico. Por eso cuando, un ejemplo, estamos en un aula de clases y los niños hacen ruido, ¿no? Yo no les voy a decir hear, ¿no? Les voy a decir listen to me. O sea, escúchenme, pero no escuchar que ellos me puedan oír con sus orejitas y haciendo otra cosa. No, es escucharme concentrados en mí y prestando atención a algo específico. Una es directa e indirectamente. ¿A qué te refieres con directa e indirectamente? ¿A escuchar te refieres? Claro. Listen to es donde tú escuchas, pero prestando atención a algo específico. Por ejemplo, she's listening to music. Hear es cuando tú escuchas algo porque tienes la capacidad de escucharlo, pero no necesariamente le estás prestando atención. Alguien que martillea, alguien que ríe, si alguien, ahorita ustedes pueden estar estudiando, pero quizá en otra habitación están viendo televisión y lo pueden escuchar, por ejemplo. Esa es la diferencia, pero no están que le prestan atención. Por ejemplo, vean acá, smell, smell. Es la misma palabra, pero acepta ambas formas. Ejemplo, she can smell the smoke of her cigar. It smells awful. ¿No? Entonces dice, ella puede oler el humo de su cigarro. Pero vean acá, she's smelling, o sea, putting her nose near the cigar. It doesn't smell good. Entonces, cuando decimos smell como un verbo, como un state verb, quiere decir que puedes olerlo porque tienes la capacidad, ¿no? De utilizar tu sentido del olfato. Pero aquí, cuando dices smell, puedes usarlo con el ing form porque estás haciendo la acción de oler algo, ¿sí? Y así diferencias, ¿no? Taste, también miren, acepta las dos formas. The cigar tasted of mint. ¿No? El cigarro sabe a menta, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de sentir el sabor. Pero si uno dice taste como un verbo dinámico, she has just tasted, esta es otra forma de expresar el tiempo, ya lo veremos después, the soup. It was very salty, ¿no? Ella ha probado la sopa, ¿no? Está muy salada, estuvo muy salada. Entonces, lo que debe quedar claro, chicos, es que no a todos los verbos le podemos agregar el ing, ¿sí? Cuando implica estado, como esto, por ejemplo, vean este cuadro. Los verbos que usualmente no van en forma de continuous form. Cuando expresamos sensaciones o percepciones, to feel, to hear, como vimos, to see, to smell, oler, ¿no? To taste, probar. Para hablar de opiniones, para hablar de estados mentales, para hablar de emociones, ¿no? Estos no van a ir en ing, ¿no? Love, hate, like. Para hablar de medidas, ¿no? Measurement. Y para hablar de otras expresiones, ¿no? Recordar, para expresar posición, para expresar
la forma de ser, las características de una persona, ¿no? Por eso acá dice to be, el verbo to be. Entonces es importante diferenciar una de otra. Entonces, así como hay verbos que aceptan el ing y otros que no lo aceptan, como vimos en la diapositiva anterior, de donde estaba el dibujito, hay verbos que aceptan las dos formas, sin ing y con ing. Pero cuando utilizamos una u otra, van a expresar diferentes cosas. Veamos. Por ejemplo, think. I think it's a good idea. ¿Por qué va sin ing? Porque es una opinión, ¿sí? Un estado mental. Pero si decimos, wait a moment, I'm thinking. Si decimos esto, quiere decir que el hablante está haciendo la actividad de procesar pensamientos, ¿no? Ya hay movimiento ahí. No lo vemos, pero sí sucede. Con la palabra have. I have an old car, ¿no? Va sin ing porque expresa posesión. Pero si digo, I'm having a quick break, es decir, está expresando una acción, ¿no? ¿La acción de qué? De tomar un descanso. O por ejemplo, el verbo be. He's so interesting. ¿No? Él es tan interesante. Sin ing porque está expresando una característica, ¿no? Indica cierta permanencia de esa característica. Pero si digo, he's being very unhelpful, ¿no? Está implicando o da a entender que es una acción. ¿Por qué? Porque está diciendo el comportamiento que tiene esa persona en ese momento. Por lo tanto, tiene que hacer ciertas acciones. A ver, entonces, antes de pasar a practicar, ¿se pudo entender un poco la diferencia entre uno y otro? Lo principal es identificarlo, ¿no? Si expresa sensaciones, emociones, los sentidos del cuerpo, no, esto no va con ing, dependiendo de lo que queramos expresar, ¿sí? Ya, a ver, me ponen que sí. Los demás, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, chicos, chicas? Genial. Los que van con ing es las acciones, ¿no? Mayormente. Claro, los verbos que implican acción, dinamismo, ¿no? Esos van con el ing. Los que expresan posesión, si expresa sensaciones, opiniones, y ese tipo de actividades que muchas veces son mentales, van sin el ing. Vamos a ver. O si expresan deseos también, ¿no? Van sin el ing. Number 1. She to learn English. ¿Cuál sería? La C, me dicen tal vez. Me dice la letra B. A ver, si fuera la letra B, pero adelante tengo mi subject pronoun, que es she, ese sería present simple, ¿no? Ya el present simple, ¿qué le pasa al verbo? A ver, ¿qué me dicen los demás? A ver, ya hubo un cambio. Letter A. Vamos a ver la respuesta. Letter A. ¿Por qué? Porque acá está expresando el deseo de la persona, ¿sí? Algo que ella quiere. Si es algo que ella quiere, es un estado mental, ¿sí? Por eso no puede ser con el ing. ¿Y por qué es once? Porque la semana pasada se dijo que cuando es present simple y utilizamos he, she or it, al verbo le agregamos s o es, dependiendo de la forma del verbo. ¿Sí? Ok. Number 2. I this quiz now.
Ujú. Ujú. Letter A, excellent, ¿no? La palabra now ahí es the keyword. Ok, number 3. It's important to study calculus. ¿Cuál sería? It's important to study calculus. Me dicen tal vez la B. A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, Manuel dice la C. A ver, ¿qué dicen los demás? O tal vez hay dudas por ahí. Porque think se puede utilizar en ambas formas, ¿no? Vamos a ver. Letter C. Correcto. ¿Por qué? Porque esta persona está expresando su opinión. Y cuando es opinión, va sin ing. Muy bien. 4. That's why I in front of the computer. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería, chicos? Vean, ese verbo sit es de acción o implica un estado, una opinión, está utilizando sus sentidos. ¿Cómo sería? A ver, la A. A ver, Brigitte, la A. Luis también. Creo que más arribita también dijeron la A. Correcto, ¿no? La A. I'm sitting in front of the computer. Good. 5. She. You very well. Letter C me dice. Luego letter B. Corrección. Letter B. Sit significa sentarse. Y sit, su significado básico es sentarse. Lo que está expresando ahí dice, no estoy sentada en esta silla o sentado. Ok, me dijeron letter B. Vamos a ver. Correcto, letter B, ¿no? She remembers you very well. Está expresando un estado mental en presente. Como el sujeto es she, tenemos que agregarle la S al verbo. Bien, chicos, esto es muy importante ahí que aprendamos a diferenciar. Veamos esto de aquí. My mother, the food while I. La palabra while significa mientras, ¿sí? ¿Cuál sería la expresión correcta de los verbos? Me dice letter E. ¿Qué me dicen los demás? ¿O no están seguros los demás? A ver, veo otra ahí, letter A. Letter D, por ahí me dicen.
Vamos a ver la respuesta. Claro, it's tasting and I'm cooking. ¿Por qué? Porque lo que está expresando acá son dos acciones que se están dando de modo paralelo, ¿sí? Dos acciones paralelas al mismo momento. My mother is tasting the food. Está probando la comida. De entender que está haciendo la acción de probar algo. Mientras, I'm cooking. A ver, ahora vamos viendo. Possessive pronouns. Y justo les pregunté también cuáles eran los possessive adjectives. Vamos a ver. Es bien sencillo. A possessive pronoun is a pronoun that is used to indicate possession or ownership. Entonces, este pronombre nos sirve para hablar de posesión. Como bien saben, los pronombres nos sirven para reemplazar. Y esto es lo que también va a hacer este possessive pronoun. Veamos. This pen is my pen, not your pen. Entonces, si lo decimos así, suena un poco redundante. Veamos aquí. This pen is mine, not yours. Y como pueden ver en la flechita, en este mine está incluido el possessive adjective y el sustantivo. Acá vean, ¿no? En yours está incluido el possessive adjective your y el sustantivo. Entonces, previamente, para usar los possessive pronouns, vamos a tener que haber mencionado el objeto para saber de qué es lo que estamos hablando. ¿Sí? Y algo que tienen que tener en cuenta, queridos chicos, que cuando utilizamos los possessive adjectives, siempre, siempre, siempre les va a seguir un sustantivo. My pen, your laptop, his house, etc. Por otro lado, los possessive pronouns, ahí sí no les va a seguir ningún sustantivo. ¿Por qué? Porque esta palabra ya tiene incluido el sustantivo, ¿sí? Previamente identificado, ¿sí? Y lo bueno es que nos va a ayudar a evitar esas redundancias, ¿sí? Como pueden ver, no hay ningún sustantivo más aquí, porque ya se entiende que está incluido. Veamos acá, ¿no? Tenemos la palabra mine, ¿no? Que es para primera persona, ¿no? Mío. Yours, his, hers, ours, yours, and theirs. Este es sencillo porque es igual que los possessive adjectives, solo que le agregamos la S, excepción de la primera, ¿no? Ahí sí hay un cambio regular. Por ejemplo, this is my laptop, is mine. These glasses are mine, not yours. This is my brother's book, it's his. ¿No? He offered to swap his camera for hers. ¿No? Entonces, como pueden ver, no le sigue ningún sustantivo, pero sí después de los subject, de los possessive adjectives, sí le va a seguir un sustantivo. ¿Sí? Ahora, vamos a practicar un poco. Acá vamos a escoger si va con possessive adjective o possessive pronoun. Y en una sola oración también podrían ir ambos, ¿no? Puede ser el possessive pronoun o el possessive adjective. Por ejemplo, ¿cómo sería la primera? Jane has already eaten lunch, but I'm saving until later. Una manera de darnos cuenta si es con possessive adjective o possessive pronoun es ver, ¿no? ¿Hay un sustantivo ahí? ¿Sí o no? Si hay un sustantivo, ok. Debe ser el possessive adjective. A ver, ¿cuál sería? A ver, una sola línea de chat, por favor. ¿Cuál creen que sería? Jane is a woman. ¿Cómo sería? Her. Y me dicen my. O sea, en esa oración iría dos possessive adjectives. A ver, ¿qué me dicen los demás? A ver, la primera, sí, her. Bien. ¿Cómo sería la siguiente? A ver, her, ours. Mine, me dice Eric. Vamos a ver. Claro, sería mine, ¿no? Her lunch,
sustantivo. Acá ya no hay ningún sustantivo. No podría ser ours, porque si no estaría dando a entender que es el almuerzo de ella y también es mío, ¿sí? Y no tendría mucho sentido en la oración. Ok, number 2. She has broken leg. Por ahí veo hers, her, allá. Ya se corrigió. Correcto. Her leg, sustantivo. Correcto. 3. Ahí les he puesto entre paréntesis el subject pronoun para que no haya confusiones. A ver, my and yours. ¿Qué me dicen los demás? Por 2 me dice Jason. Ok, my and yours. Ya, ok, ya veo que coinciden ya. No se les haga mala costumbre, ¿ah? No son los comentarios de Facebook. Bien, my and yours. Bien, muy bien, chicos. Number 4. We gave them telephone number and they gave us a ver, estás por ahí, pero creo que los has puesto un poquito al revés. Miren, vean el subject pronoun con el que está iniciando y luego vean el otro. ¿Cuál correspondería? Dice we, ¿no? Telephone number and they gave us our, theirs. Our, yours. El mío también. Theirs. Ok. Claro, our, solamente our. ¿Por qué? Es possessive adjective porque acá está el sustantivo. Así, de hachazo. Ustedes ven el sustantivo ya. No puede ser possessive pronoun. Pero sí possessive adjective. Y aquí sí. They gave us theirs. En theirs, ¿qué está incluido? El sustantivo, telephone number. Number 5. Pencil is broken. Can she borrow me? ¿Cómo sería? A ver, my pencil is broken. Can she borrow me? A ver, si dices mine, estarías dando a entender que ella te preste tu lapicero. Pero el tuyo está roto. A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál es el subject pronoun que tengo acá? Claro, acá sería my, correcto. Pero si ya sabemos de qué estamos hablando, acá sería, como han puesto un poco más arribita, hers, el de ella, ¿sí? Claro, my, hers. Her, si pones her, sería un possessive adjective. De ahí ya estaría equivocado. Porque si tú pones her, tendrías que poner el sustantivo. Claro, si tú dices yours, can she borrow me yours, no habría concordancia del sujeto con el possessive pronoun. ¿Puede prestarme el tuyo? Eso es lo que le estás diciendo. ¿Puede ella prestarme el tuyo? Ahí, entonces ella va a agarrar el de otros y ya. Ah, ok. Number 6. You can have any chocolate. It's all. Claro, acá por si acaso puse el pronombre y sería mine, ¿no? Es como que le digas, tú no puedes agarrar ningún chocolate porque es todo tuyo. Entonces la persona le va a dar un cortocircuito en el cerebro, ¿no?
Claro, sería mine. Si es que no le da un cortocircuito, agarra todo el chocolate y se lo lleva. Y se acabó. Bien, claro. It's all mine. Entonces acá también hay un link más. Les recomiendo que para que practiquen entren a este link para poder practicar, ¿no? Y acá también van a poder escoger entre possessive adjective y possessive pronoun. Ahora para ir terminando vamos a ver un poco de vocabulario que es relacionado con vacaciones. Por ejemplo, we have a plane. This one is do you know the name of this thing? A mean of transport? What is this? Ride es la acción. Ride es montar. Montar bicicleta, montar caballo. Yes, that's a bike. Excellent. What is this? Cuando uno se va de vacaciones también puede usar este medio de transporte, ¿no? A train, very good. This is que algunos dijeron que, no, eso es bicicleta, ¿no? This is a motorcycle. Good. A motocicleta, ¿no? Que dicho sea de paso me da miedo. Ok. What is this animal? Yes, a horse. That's a horse. Good. What is this? What is this? A ver, ¿cómo le dicen a esto, chicos? Not exactly. No, parece el Titanic, pero no. Sí, a ship, ¿no? Un bote es más pequeño. Sí, chicos, puede tener un motor chiquitito y todo, pero no tiene la misma capacidad. Es como que en bote lleven los containers que vienen de China, un ejemplo, ¿no? Imposible, ¿no? Acá tenemos the beach. Para no confundir la pronunciación, por favor. ¿Cómo le llamamos estos sitios, no? Las áreas más rurales y todo eso. ¿Cómo le decimos? Village. Claro, village, un pueblo, ¿no? Una zona rural, un pueblo. Acá, algo que mucha gente solía hacer. Camping. Acá. Justo esta palabrita la vimos. ¿Cómo se llama esta acción de bucear? Excellent, dive. En este caso, the action, diving. A ver, estos son los lugares que están como que cerca a la playa. Una zona de playas, ¿cómo se le dice? Seaside. Luego, otros lugares para ir a hacer turismo también bastante conocido. Go to the mountains. O no precisamente a las montañas, sino les gusta las zonas llenas de árboles. ¿Cómo les dicen? Some ideas. Bien, Jason. Yeah. Bien, Luis André. The forest. Good. This place, donde uno va, se hospeda, a hotel. Luego, ¿no? Cuando uno va a la playa y se broncea, no va a broncearse, a sunbathing, ¿no? Como si lo traducimos literalmente, baño de sol, ¿no? Broncearse. And, otra actividad también que puede hacer, y es un deporte también, muy bien, surf. Y la actividad que por excelencia todo el mundo hace así no esté de vacaciones, lo hacen de vacaciones, sin vacaciones, cuando almuerzan, cuando duermen. ¿Cómo se llama esta actividad? Que ahora está tan de moda.
Claro. Taking photos, ¿no? Taking photos. O take a photo. Muy bien, chicos. Entonces, muchas gracias por asistir a la clase de hoy. Mucho gusto nuevamente de haberlos visto. Gracias por su participación. Y ya nos vemos en la siguiente clase, Dios mediante. Gracias, chicos. Hasta luego. Y gracias por las preguntas. Hasta luego, chicos. Cuídense.